Buenos días para todos. El día de hoy quiero compartirles el testimonio de Yuri. Mucho se ha dicho sobre el tema del síndrome posaborto, aunque tristemente no lo suficiente, porque los medios de comunicación se han empeñado en anular o básicamente ignorar. Muy bien, entonces cuéntanos cómo sucedió todo. A los 15 años decido irme de mi casa. En mi casa sufría, pues, digámoslo así, un poco de maltrato, ¿sí? Entonces decido un día irme a aventurar por el mundo. Conozco a una persona, a un hombre un poco mayor que yo, me voy con él. Quedo en embarazo a los 15 años, tengo mi primer hijo a los 16 años. Bueno, después de esto pasa el tiempo, empezamos a vivir unas situaciones muy duras, sobre todo de violencia doméstica, ¿sí? Ya llega una etapa a los 19 años donde nuevamente quedo en embarazo, pero ¿qué sucede? Que por la vida que llevaba con esta persona, yo no quería tener otro hijo con esta persona, Ujú. ¿no? Entonces me recomendaron, me aconsejaron que como solución podía practicarme un aborto. Pues, ¿qué hice yo? Buscar en dónde me lo podían hacer. Recuerdo que llamé a dos partes y ese día inmediatamente asistí a ese lugar. Cuando llegué me dijeron que habían dos tarifas, que si podía pagar con anestesia o sin anestesia. No tenía el presupuesto para la anestesia, entonces me tocó sin anestesia. Fue un procedimiento muy duro porque sentí como los dolores de un parto. Entonces, bueno, me practicaron el procedimiento. Cuando lo estaban haciendo me dijeron que no, porque yo traté de gritar, me dijo, no, no puedes gritar. No me podía quedar ahí mucho tiempo, entonces listo, me fui y los siguientes días fueron cólicos menstruales muy duros. Pero no solamente fue ese dolor físico, sino el dolor emocional, porque es una pérdida. Empiezan a transcurrir los días y vienen una serie de cosas a mi vida. Entre una de ellas, empecé a caer en el alcoholismo. Tomaba todos los días como para evadir ese dolor, evadir esa tristeza, ¿sí? Ujú. ¿Qué sucedió después de eso? Tuve 4 intentos de suicidio, traté de cortarme las venas, tomar formol, inyectarme la vena aorta, así, como para matar ese dolor. ¿Qué pasó Así fue cuando tú como le sucedieron las contaste cosas a ahorita. tu pareja que habías abortado? ¿Qué pasó? Pues a él parece que sí le dio algo, o sea, no le dio mucha relevancia ni mucha importancia. Y finalmente, ¿en qué terminó la relación con él? ¿Cuánto tiempo más duraste con él? No, duré un par de meses más y decidí pues dejarlo, porque finalmente la mujer se practica el aborto, pero vuelve a donde está el abusador o donde está el golpeador. Y eso me sucedió a mí. Cuando caí en todo esto del alcoholismo, pues como prácticamente los sentimientos a uno se le mueren, entonces yo empecé a tener una vida sentimental y emocional muy desordenada. Me metía en una relación, en otra, salía de una, salía de otra. Bueno, ¿y en qué Sí. momento logras sanar esto y en qué momento logras ser libre? En realidad, mi proceso de sanidad de este episodio empezó el año pasado cuando inició la pandemia. Ahí. Entonces, obviamente fue voltear mi mirada a Dios y decirle, tú eres mi creador, eres mi hacedor, aquí estoy y te necesito. De ahí fue donde empecé con ese proceso, sanando por dentro, ¿sí? Liberándome, ¿sí? Perdonándome, entregando ese momento. Así fue como lo hice, Sani. ¿Tú qué piensas sobre el tema de las soluciones o con cuáles son las causas del embarazo adolescente? Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Puedo decir que una de las cosas en que se debe trabajar mucho es en una educación afectiva correcta, ¿sí? Se les enseña el valor del cuerpo. Entonces, si yo valoro mi cuerpo, yo no voy a tener una relación sexual con cualquiera. Yo sé que mi cuerpo vale, entonces lo voy a tener en el momento que se debe, pero también lo puede hacer la iglesia. La iglesia también lo puede hacer con una sana pedagogía. Y además de eso, yo quiero decirle, si este video lo llegan a ver pastores o líderes cristianos, lo importante que dentro de la iglesia se levante un ministerio de restauración para las mujeres que abortan. Y lo único que les quiero decir a todos es que actuemos con responsabilidad. Con la vida no se juega, ¿sí? Y la vida de un hijo es preciado porque un hijo es un tesoro. Queremos dar paso a nuestra última invitada en esta mañana. Diego, preséntala. Claro, pastor, tenemos una tercera invitada. Ella es Sofía. Démosle un fuerte aplauso. Eso. Sofía. ¿Quién Hola. es Sofía? Bueno, soy hija de Dios, madre soltera, emprendedora, una amante de la vida. Bueno,
Sofía fue una niña que a los 15 años se fue de la casa en rebeldía, con el pensamiento en que cogía el mundo con 2 manos y podía tomar mis decisiones. Me fui de casa dejando a mis papás, dejando las 3 comidas que tenía en el día por comerme a veces un vaso de leche al día nada más. Me conseguí una pareja, tuve una relación sentimental y a los 19 años quedó en embarazo. Pero ¿qué pasó? Que en esta relación sufrí mucho y tomo una decisión y es abortar. Empiezo a buscar. Estuve en algo que se llama los semilleros feministas de Bogotá. Ahí nos infunden ideas a las mujeres para empoderarnos, para decirnos que el cuerpo es mío y yo decido. Entonces empecé a cotizar un aborto, porque eso es un negocio. Pero hay algo en ese suceso que me marcó muchísimo. Y es que la mujer que estaba practicando los abortos con su traje de enfermera tenía un estómago de embarazo como de unos 7 meses. Eso a mí me marcó porque yo decía dentro de mí, ella está matando los hijos de otros mientras que va a ser mamá. Ben, tú nos mencionaste que pertenecías a los colectivos feministas en esa época. ¿Ellos que te apoyaron, estuvieron contigo en ese proceso de aborto? En realidad no. Ellos lo influencian a uno para que uno se autodestruya. Pero cuando necesitas algo no están ahí. Porque el objetivo del feminismo es eso. Es una ideología que viene a decirnos a las mujeres que podemos ser poderosas, podemos ser profesionales, podemos hacer muchas cosas, pero no servimos para ser mamás ni ser esposas. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús, Sofía? Cuéntanos. Recuerdo que en el año 2008 llego a una iglesia cristiana a mis 21 años. Hago una oración de fe y empiezo un proceso en el caminar con Jesús. Entonces empiezo en una iglesia donde sí fui cuidada, fui pastoreada, pero tenía muchos complejos, culpabilidad, baja autoestima. Después de mi aborto empecé a vivir depresión, una depresión muy fuerte. Duré en esta iglesia un tiempo, pero después me fui. Conocí a otro hombre, otra relación sentimental, quedo en embarazo. Este hombre me hace muchas promesas, no me cumple ninguna. Yo entré en una crisis económica profunda. Al mes de embarazo tengo el pensamiento, aborta. No tienes finanzas, no tienes nada, ¿cuál va a ser tu futuro? Y pues yo como madre soltera, llego a los 7 meses de embarazo, finanzas, nada, puertas cerradas por todo lado. Y hubo una semana donde ya había decidido. Yo dije, voy a ir a abortar una bebé de 7 meses. ¿Qué pasó? Ahí es cuando entran los amigos, los buenos amigos. Una amiga cristiana, y era así toda la semana, dele con su cuento por el WhatsApp. El domingo te espero en mi iglesia, el domingo te espero en mi iglesia, el domingo. Y yo, bueno, listo, sí, yo voy. Vean, yo llegué a esa iglesia, estuve en la alabanza, se subió una mujer a predicar. Cuando ella empieza a predicar de la mamá de Moisés y decía la valentía de una madre que salvó la vida de su hijo. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar y salí de ese servicio con el convencimiento de tener a mi bebé. Pero recuerdo que yo le dije a Dios, Dios, si tú existes, ayúdame, porque no tengo futuro. No sé qué va a hacer de mí y de mi hija cuando nazca. Vean, exactamente cuando tenía 8 meses, toda mi familia me sorprendió. Me organizaron un baby shower donde llegaron como 100 personas, todas con regalos por acá, por allá. Empezaron a llegar bendiciones económicas para mi hija. Mi hija nació, seguían llegando las bendiciones. Hoy mi hija tiene 5 años y yo digo que es mi victoria. Bueno, mujeres, en este caminar donde ahora hago parte del activismo pro vida de Bogotá, porque debe ser nuestra causa, nuestra bandera, la defensa del bebé en el vientre. Quiero decirte esta frase, que fue una frase que Dios me la dio un día. Es mejor llevar un bebé en los brazos que un bebé en la conciencia. Si yo quiero pertenecer al colectivo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde me contacto? A todas las personas que nos ven, ¿cómo se llama el colectivo? Claro que sí, bueno, nosotros nos llamamos Nacer Colombia. Quiero decirles que se escribe Nacer con Z, así como está en la camiseta. ¿Por qué? Porque defendemos la vida de la A a la Z, es decir, desde la concepción hasta la muerte natural. Dios es el dueño de la vida, es quien la da y es quien la quita. También quiero dejarles acá otro mensaje. Vale la pena querer tener familia, querer casarse, querer llevar el plan de Dios y el propósito de Dios.
Para mí es muy lindo poder estar acá, poder contar parte de mi testimonio, hablar de estos temas que son tan fundamentales y que pues este sea un medio de comunicación para que este mensaje llegue a muchas, yo sé mujeres, pero también a hombres y también a familias completas que sé que lo están necesitando en este momento. Quiero hablarles un poco de lo que me llevó a tomar esa decisión. Puntualmente, ¿qué pasó en mi vida? Decidí irme de mi casa cuando tenía tan solo 15 años. Tomé la decisión, desafortunadamente, por muchas cosas que vivimos los, digamos, adolescentes que estamos pasando por ese momento. Entonces, primero caí pues en un tiempo de rebeldía, me fui de la casa, empecé a vivir cosas muy fuertes fuera de lo que es un hogar. Conocí a una persona, me fui a vivir con esa persona. Fue una relación que duró aproximadamente 5 años. Les cuento que fruto de esa relación quedé embarazada a los 16 años. Hoy en día tengo un hijo que ya tiene 19 años. Tiempo después, más o menos a los 4 años, quedé nuevamente embarazada, pero vivía violencia intrafamiliar. Entonces vivía mucha agresión física, verbal y psicológica. En ese momento quedo embarazada, pues como lo había contado nuevamente, y lo que hice fue pues tomar la decisión de abortar. Pero lo más difícil fue lo que empecé a vivir después. Entonces, físicamente tuve unos días de mucho sangrado, dolor, hemorragias, pero empezaron a venir los pensamientos de culpabilidad, ¿por qué lo hiciste? Mataste a tu hijo, con eso vino una depresión muy fuerte. Tiempo después de eso, en unos meses, había caído en lo que era el alcoholismo. Recuerdo que yo duré un año completo donde tomaba todos los días. O sea, en ese tiempo mi hijo no vivió eso conmigo porque yo me encerraba. Me encerraba en un cuarto o en la sala donde vivía a llorar mi dolor, a vivir esa depresión. Viví momentos duros, fuertes. Esto es algo que se vive en silencio porque uno no es capaz de buscar ayuda por la vergüenza. A nadie de pronto se va a sentir orgulloso de decir es que maté a mi hijo en el vientre. Eso nunca va a ser orgullo. Yuri, voy a tomarme el atrevimiento de ser aquí, entre comillas, el abogado del diablo, como para que nuestros oyentes también tengan otra voz ahí. En cuanto a no se culpe a la mujer por hacer algo que es con su cuerpo y no mató a nadie. ¿Qué le dirías tú a los que piensan así? Bueno, primero que cuando uno queda en embarazo ya hay una conexión emocional con un ser que está por dentro de uno, que está creciendo ahí. Entonces, eso es inevitable. Y dejar también de victimizar, que pobrecita la mujer que abortó. Sí, claro, pobrecita porque lo que hice es duro, pero es una decisión que tomé bajo mi pensamiento. Quisiera preguntarle qué te hizo cambiar de no solo ser sanada, restaurada, sino ahora por el contrario, tomar esa banderita azul y decir, soy pro vida. Empecé unos tiempos de ayuno, o sea, esto es algo que viene espiritualmente. Empecé unos tiempos de ayuno profundos, donde Dios me empezó a mostrar, pero quiero decirles puntualmente, yo hice un ayuno de 3 días. En esos ayunos empecé a pedir perdón por mis pecados, pero los pecados de mi generación también. Fue cuando el Señor me mostró y me dijo, no solamente tú abortaste, hay otra mujer de tu generación anterior a ti que también lo hizo. Pero cuando yo termino esos 3 días de ayuno, a mí se me reveló Jesús. Lo vi después de que yo lloré y le pedí perdón. Le dije, Señor, te pido perdón por la sangre que derramó mi generación, pero que derramé yo en ese aborto. ¿Sí? Te pido perdón. Y vi a Jesús con un vestido blanco. Él se acercó a mí y me dijo, tu pecado fue perdonado. Yo recibí ese bebé. Desde ahí mi vida empezó a ser otra vida totalmente. Pues quisiera que cada uno de ustedes se tomara un espacio y despida a esta audiencia, a las personas que nos están viendo, un mensaje final. Yo tengo mucho para decir, pero voy a resumirlo entonces en una frase y es algo que se volvió parte de mí y que se lo comparto a las mujeres, y es que es mejor llevar un bebé en los brazos que no un bebé en la conciencia. Eso les digo. Es mejor ver la sonrisa de tu hijo que no llorar porque ese bebé no está. A todas las mujeres que nos escuchan, les quiero invitar a que primero se enamoren de Jesús.
y después ya vendrá el amor del hombre que Dios tenga para nosotros. Medio de comunicación, no. Estoy en representación de Nacer Colombia. Nosotros somos una organización y fundación que hace activismo cultural a favor de la vida. Y hace mucho queríamos tener un acercamiento contigo porque hay una canción que nos habla sobre este tema del aborto y es "Estás matando vida mía", ¿sí? En tu última versión cuentas la historia de una mujer que hoy aborta pero que puede tomar la decisión. Fue aquí en Colombia. Aquí en Colombia. Y quiero hacerte una pregunta puntual. Cuando tú finalizas, en esta última versión dices, date la oportunidad y escoge la vida. Te lo dice un sobreviviente. Así es. Queremos preguntarte por qué un sobreviviente. Porque después de yo haber escrito esa canción, la idea me nació en un sueño. Yo me desperté con esa idea de esa canción. Esto lo he contado antes. Después de grabar la canción y grabar video y todo, mi mamá me confesó que ella había intentado abortarme, o sea que la historia de esa canción era yo sin saberlo. El niño que estaba hablando desde el vientre era yo y no lo sabía. Así que soy un sobreviviente de eso, y mi mamá me dio la oportunidad de vivir y de experimentar lo que estoy viviendo. Ella estaba pasando por muchas situaciones, hay muchas razones por las que una persona puede llegar a sentir que esa es la alternativa. Pero por experiencia propia te digo que Dios tiene un propósito para todo, y como yo no estaba en los planes de mi mamá, pero sí estaba en los planes de Dios.